nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia Latinos, y en el marco de las labores de fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho y del mejoramiento del sistema de justicia en el país, consideramos fundamental que la ciudadanía conozca en detalle cuáles son las temáticas y tomar en cuenta para el proceso de elección de jueces de altas cortes convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura. La sociedad civil ha jugado un rol muy importante en el seguimiento de estos procesos, lo cual ha permitido dar a conocer cada uno de los detalles relacionados con características inherentes a la selección de autoridades y ponerlas a disposición de la ciudadanía para valorar una eventual elección y o ratificación de aquellos jueces que conformarán las altas cortes. Vemos y vamos conociendo los retos que se presentan en el marco de un escenario de esta naturaleza y cuyos conceptos esenciales y formalidades merecen ser discutidas por múltiples sectores de la vida nacional. El mandato constitucional que está consignado a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional es de suma importancia para trazar las directrices que están ligadas al sistema democrático y que definen los elementos fundamentales que permiten comprender a fondo cada una de las debilidades y fortalezas que caracterizan a nuestro sistema de justicia. En ese sentido, es nuestro deber reflexionar en esta dirección para darle una mirada crítica a esta nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Múltiples sectores han expresado aprensiones en torno al curso y profundidad de este proceso. Organizaciones y personalidades han manifestado a lo largo de los años sus preocupaciones por el desarrollo de las convocatorias realizadas por el Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de la Magistratura y se han señalado las debilidades en las reglas para la elección y la estrecha relación con el poder político de turno que han presentado quienes han resultado ser electos en procesos anteriores. La sociedad dominicana ha sido informada que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado para el próximo 2 de octubre y que se iniciará el proceso para la elección de 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato se han vencido, de los cuales 3 podrán ser ratificados por un nuevo periodo de 6 años y serán evaluados 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia, condición sine qua non de su ratificación o separación de la carrera judicial. Esta nueva oportunidad que la historia abre a los actuales incumbentes del Consejo será estrechamente analizada, observada y evaluada por la sociedad dominicana, que espera que las decisiones que se adopten representen un avance en nuestra institucionalidad democrática. Nuestro interés al celebrar este evento es propiciar que las organizaciones sociales de todos los niveles participen en ese proceso, conscientes de que en esa elección está en juego aspectos fundamentales de nuestra democracia:
y que como país y sociedad nos merecemos un proceso diáfano, responsable, institucionalizado y sobre todo apegado a la Constitución y las leyes. Como lo anterior es una tarea ardua, nos sentimos muy honrados de estar acompañados de destacados ciudadanos que desde las ciencias jurídicas y la comunicación social han contribuido a señalar las condiciones e imperativos que implican un proceso de esta naturaleza. Nos referimos a Juan Bolívar Díaz, Cristóbal Rodríguez y Michelle Camacho, a quienes agradecemos por su participación en este evento, los mismos que a ustedes por aceptar nuestra invitación. En el marco de la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, agradecemos su asistencia y le invito nueva vez a que nos aboquemos a una reflexión profunda sobre los retos de la próxima elección de los jueces de las altas cortes, pues esta será más que un claro indicador de nuestro horizonte institucional. A continuación, quiero entonces darle la palabra al licenciado Juan Bolívar Díaz, periodista y persona muy ligada a los medios de comunicación y a los principales diarios de la nación. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, saludarles a todos y todas y agradecer esta iniciativa de esta coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, que es un respiro, una toma de oxígeno de la sociedad dominicana en un momento en que esta sociedad encuentra mucha fatiga. Yo digo que lo que hay en la sociedad dominicana es una fatiga integral, no solamente del sistema partidista, como algunos piensan, sino de la sociedad en pleno. Si el problema de la sociedad dominicana fueran solamente los partidos, hace rato que lo hubiesen cambiado, hace rato que lo hubiesen liquidado y habríamos constituido un nuevo partido. Pero la fatiga del sistema político dominicano, del sistema partidista, es también la fatiga del sistema social, de las organizaciones profesionales, de las organizaciones académicas, de los intelectuales, de los comunicadores, de los medios de comunicación, de la fatiga del movimiento sindical del país, que está ausente por completo de las grandes luchas, y ustedes no lo ven aquí, y lo van a seguir preocupados sobre la suerte que corren las cortes, como tampoco están preocupados por el hecho de que el 81% de los fondos de seguridad social estén en manos del Estado. No, ni siquiera se enteran de eso. El día pasado me sorprendió leer en un periódico que los dirigentes sindicales dijeron que había que investigar esa denuncia que hizo al presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, y hubo uno que lo consideró que eso era como alarmista y simplemente. Bueno, no están interesados en nada. La realidad es que también hay una proporción importante de las nuevas generaciones que tampoco están incorporadas a la lucha por el mejoramiento de esta sociedad. El 60% de los jóvenes están enfocados en irse del país, y ese curso lo tenemos que cambiar, y pronto, si queremos mejorar las instituciones y la situación de la sociedad dominicana. No hay ninguna duda de que nos enfrentamos a un nuevo reto que va a dar señales de si nos abocamos a un afianzamiento del dominio de las instituciones como una corporación política, o si el presidente de la República particularmente en este momento va a dar algunas señales de ayornamiento o de actualización en el ordenamiento institucional y en las expectativas de la sociedad dominicana, de mejorar su convivencia y su forma de vida. El reto particularmente para el presidente Danilo Medina, que hay que darle crédito en cuanto que en la Junta Central Electoral
considerable labor de la sociedad, que no era solo de la sociedad política, sino de toda la sociedad dominicana. Y en la elección de la última Junta Central Electoral, pues no se impuso un criterio tan arrollador como pasó en las anteriores, cuando vimos a una Junta Central Electoral presidida por un dirigente de un partido político que llegó al extremo en la pasada campaña electoral de negarse a recibir a todos los candidatos presidenciales de la oposición. Es un hecho, un valor que queda ahí en la historia de este país, de un árbitro que se niega a escuchar a los protagonistas del juego político nacional. A ese extremo se llegó aquí. Y es lo mismo en la Suprema Corte de Justicia, que ha dado señales indiscutibles de auspiciar la impunidad en términos de la corrupción y muchos otros aspectos, una gran descomposición del Poder Judicial, fruto de haber convertido ese órgano en un instrumento partidario, de control político y social, y para afianzar el dominio de todas las instituciones del Estado. La posibilidad en este momento depende también un poco de que la sociedad ponga un poco más de presión, como ocurrió con la Junta Central Electoral, y también en alguna medida con la renovación de la Cámara de Cuentas, que también hubo, y del Tribunal Superior Electoral, que hubo algún elemento de rectificación, por lo menos una mejoría en su composición en relación a los anteriores. Y hay que esperar que eso ocurra con la evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia y en la elección de 4 del Tribunal Constitucional. Esa responsabilidad del presidente es más importante porque será en un periodo que está en la segunda etapa de su último periodo de gobierno. También se constituirá una señal, aunque por aquí hay mucha gente que ahora expresa la expectativa de que si el presidente no se va a poder elegir ahora porque no va a poder alterar el mandato constitucional, sí, entonces estará trabajando para crear un nuevo dominio propio en las altas cortes, y yo creo que esa también es una señal que tendrá que dar, que si va a buscar gente que sea escrito personalmente a él, o si va a promover una profesionalización en esos dos organismos fundamentales del control de la sociedad dominicana. La depolitización es en sentido del partidarismo, porque nadie pretende que seamos químicamente puros, o que la gente no tenga preferencias políticas o ideológicas o problemáticas. Es más, todo deberíamos tener. Yo lo que creo es que una cosa es que la gente tenga preferencias y posiciones, y otra es que sea miembro de los organismos directivos del partido político y que vaya entonces a actuar en función del dirigente del partido, que es lo que hemos visto en la Corte de Segundo Camino. Hay una experiencia que siempre tenemos que tener en cuenta, que es una de las más hermosas jornadas de lucha de la sociedad dominicana, que se dio en torno precisamente a la elección de una Suprema Corte de Justicia en el año 1997, tras la reforma constitucional del 94 que creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue su primera prueba y la pasó de una manera relevante, que muchos de ustedes ya, algunos comentaban en el presupuesto cotidiano, y otros pues se le ha olvidado todo ese proceso. Pero fue un hermoso proceso de participación social. La PIMUS, Participación Ciudadana, la Asociación de Jóvenes Empresarios, AME, y una asociación que creo que ha desaparecido, de abogados empresariales, conformaron una coalición que entonces activó por una elección adecuada, independiente, de la Suprema Corte de Justicia, y se alentó a toda la sociedad a presentar candidaturas. Hicimos varios programas en televisión, a mí me tocó moderar esos programas de líneas de 2 horas con las propuestas de la sociedad civil, que hizo unos 60 propuestas, y escogimos la tercera parte, unos 20, que eran los que más propuestas tenían, y los sometimos a un proceso de discusión pública. Pedimos después, la coalición logró que el gobierno aceptara
seguir ese mismo método de evaluación pública de cara y de votación pública de cara a la sociedad televisada. Y todo eso fue un ejemplo de participación tan importante que durante años vinieron de otras partes del mundo. Y a mí me consta, porque yo he sido desde entonces, desde antes, sigo siendo miembro y activista de participación ciudadana, que venían a preguntarnos cómo era que habíamos logrado nosotros desatar ese proceso. A tal punto que de los 17 jueces que se eligieron, 12 fueron de los que presentó la sociedad civil. Claro que muchos de ellos coincidían con el respaldo, con el respaldo político, del partido, porque no era la sociedad civil la que estaba eligiendo, eran los representantes de los poderes públicos, del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Pero hay que recordar quiénes integraban y cómo se dio las circunstancias. La primera era que estaba ausente el poder presidencial o presidencialista, y eso es relevante para entender el proceso dominicano, cómo en los momentos en que el presidencialismo no ha tenido ese poder absoluto, ha funcionado mejor la sociedad dominicana, y ese es un claro ejemplo. El presidente Leonel Fernández apenas tenía un senador, su partido, un senador y 13 diputados. Eran 14 legisladores los que tenían. Y por supuesto no tenía ni la presidencia de ninguna de las dos cámaras, ni los dos representantes de la Cámara. La presidencia estaba, por un lado, estuvo Milagros Ortiz Ponce en el Senado, y Amable Ariztí Castro. Amable Ariztí era el presidente, y Milagros era la alternativa, la segunda representación del Senado. Y en la Cámara de Diputados estaba Peguero Méndez como presidente y César Félix como miembro. Estos dos, igual que Amable Ariztí Castro, fueron los que tuvieron una actuación más claramente partidista en ese proceso. Peguero Méndez y Amable. Pero hay que decir que el presidente Leonel Fernández, al no tener el control del órgano, se alió con la doctora Milagros Ortiz Ponce. Y hubo un tercero que fue relevante porque era uno de los dos representantes de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Amadeo Julián, que hizo causa común muchas veces con el presidente y con Milagros Ortiz. Y ya eran 3 de los 7 miembros que a veces se inclinaron la mayor parte del tiempo en los 3 tuvieron que inclinar la balanza en favor de lo más positivo. Que hubo gente que tenía alguna inclinación política, pero eso ocurre en cualquier parte del mundo. Lo importante es que no hubo dirigentes de los comités centrales ni del comité político de ninguno de los partidos que se viera en esa jornada, y que la clara mayoría de los que se eligieron fueron por sus méritos como profesionales del derecho, académicos y como personas con un récord, con un perfil claramente definido como el que se definió y lo definió la sociedad civil en ese proceso. Evidentemente que ya no estamos en este momento con una coyuntura como aquella, porque el presidencialismo es absoluto y es inmenso, y por lo tanto, y además el presidente y su fuerza política incorporó adicionalmente un miembro después que es un subalterno del presidente de la República, y por lo tanto recae excesivamente sobre sus hombros la responsabilidad de atender al clamor nacional con unas cortes que sean independientes, que puedan fortalecer el sistema judicial, poner límite a la impunidad y promover la institucionalidad democrática en el país. Esta sociedad está necesitada de un nuevo aliento, de unas nuevas expectativas, de superar la desesperanza, el abandono, el conformismo, la indiferencia de gran parte de la población y de sus órganos, de sus dirigentes, de sus cuadros sociales, que tienen que sacudirse y entender que es aquí donde vamos a tener que jugarlo todo. En la medida en que hagamos entender a los jóvenes que las puertas de la migración se están cerrando en todo el mundo, por todas partes, esta sociedad no va a poder mandar 1,5 millones más de dominicanos al exterior como mandó en los últimos 50 años. Es aquí que vamos a tener que resolver los problemas. Y los jóvenes tienen que tener una mayor responsabilidad en ese espacio de creación de la esperanza en la sociedad dominicana.
El problema es de todos, todos tenemos que afrontarlo. Yo no veo un desafío particular más allá del presidente de la República y la corporación política que controla absolutamente el Consejo Nacional de la Magistratura y que tendrá la responsabilidad de decidir si da nuevas señales o si repite el viejo camino de la dominación y del monopolio político absoluto de ella. Bueno, a continuación quiero darle la palabra a Michelle Camacho. Michelle Camacho, sabe que es un voluntario jurista. Ha venido trabajando desde la Fundación Institucionalidad de Justicia con una serie de diagnósticos y de una u otra forma maneja conceptos que son fundamentales como para uno poder plantear propuestas, poder analizar procesos de esta naturaleza. Así que, Michelle. Muchas gracias y privilegio poder participar de este. Yo puedo decir mucho con el planteamiento de Ramón Bolívar, digamos, de primera fila de todo eso. Coincido mucho, decía, con el planteamiento de Don Juan, porque fue más de la línea de los procesos. Y yo quizá lo diría, voy a corroborar mucho lo que él dijo, pero quizá una dimensión un poco más normativa. Es decir, yo seguí un poco el trayecto de lo que las normas que se produjeron durante los procesos de reforma fueron diciendo de nuestro proceso de democratización. Entonces yo creo que para poder valorar o evaluar los retos que enfrentamos hoy a nivel del país en la selección de los jueces de estas dos cortes, creo que tenemos que tener primero las perspectivas históricas, más que nada por las elecciones que nos puedan dejar. Segundo, el contexto en el que se está produciendo ahora esa decisión, esas decisiones. Y tercero, quizá qué podemos esperar, dados esos dos elementos de la selección de los jueces. Empezando por el tema de la perspectiva. Evidentemente que el punto de partida de esa reforma constitucional de 1994, pero yo daría un paso más atrás, porque tiene relevancia hoy todavía, y es que la reforma constitucional de 1994 se produjo precisamente porque hubo una quiebra del proceso político producto de una crisis electoral. Yo creo que detrás de la estabilidad y la independencia de las instituciones, como la del Poder Judicial, depende mucho también cuáles sean las reglas del juego electorales. Porque mientras más institucional sea el proceso de competición electoral, mientras más regulado sea, mientras más se trate de un debate de idea más que de financiamiento y capacidad de comprar votos, mientras más se trate de eso, entonces más fácil será alinear los intereses de los políticos, que son seres humanos. Es decir, no podemos esperar a los políticos que esta idea romántica de el bien común, porque, digamos, nadie va a proponerle a su jefe que cierre la posición de trabajo que le está ocupando porque cuesta mucho dinero. ¿Verdad que no? Sería contraintuitivo, incluso los economistas no modelaron esto, iría contra sus intereses. Entonces, eso es muy importante, que la crisis de 1994 fue una crisis electoral, una crisis de las reglas del juego fundamental, en mi modo de ver, que desembocó en procurar mayores garantías desde el punto de vista del Poder Judicial. Entonces, por eso son importantes logros en el que se le quitó al Senado la capacidad de seleccionar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se le dio a la Suprema Corte de Justicia seleccionar los jueces del Poder Judicial en base a una carrera del Poder Judicial, y se conformó el Consejo Nacional de la Magistratura al tiempo también de procurar conceder al Poder Judicial autonomía administrativa y presupuestaria. Yo creo que ese es un primer elemento. Pero evidentemente toda lucha por cosas tan importantes como la independencia del Poder Judicial y de los órganos decisores importantes, hay también batallas que se ganan y se pierden. Y esto ocurrió muy rápido. Luego de aprobada la reforma en 1994, viene en 97 la Ley de Autonomía Presupuestaria y Financiera del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Qué se procura? Bueno, cumplir con ese mandato de la Constitución de que el Poder Judicial realmente fuera independiente, y para eso necesitaba poder tener dominio y control de su presupuesto y financiamiento. La ley fue deficiente en ese momento porque solo le permitía al Poder Judicial acceder a una cuota
del presupuesto correspondiente a la 12ª parte de ese presupuesto, y no se logró en ese momento establecer un porcentaje de presupuesto. Como consecuencia, quizás durante esos primeros periodos, aunque sí hubo importantes aportes de financiamiento en esos primeros periodos, todavía los aportes del presupuesto del Poder Judicial se colocaban por debajo del promedio de América Latina, 1.47 en esa época. O sea que eso no se logró de entrada, y todavía hay una lucha pendiente dentro de la independencia del Poder Judicial. Luego hubo dos momentos bastante interesantes, que fue la primera ley del Consejo Nacional de la Magistratura en el 97, que decía que los jueces de la Suprema Corte de Justicia iban a ser inamovibles, pero por el periodo que la ley lo determinara. Y hay una matización que no estaba explícita en la Constitución, que sí consignaba, sin ningún tipo de restricción, de la inmovilidad de los jueces del Poder Judicial. Esto es importantísimo porque el Poder Judicial también tiene que tener esa garantía para que los jueces tomen decisiones difíciles. Es decir, yo no le puedo pedir, así como no le puedo pedir a un político que tome decisiones contra su interés, yo no le puedo pedir a un juez de la Suprema Corte de Justicia que tome decisiones difíciles y en 4 años va a salir y va a intentar reintentar. Probablemente no reintentarse. Entonces vino esa matización, y luego, con la ley de carrera judicial del 98, ya se vino esa final matización de que la inamovilidad iba a ser por 4 años. Primer gran reto en términos de ese proceso de consolidación de la independencia del Poder Judicial. ¿Qué sucedió? La sociedad civil se empoderó, tomó, digamos, todavía se empoderó de ese consenso, de ese mandato constitucional, y usando otras instituciones interpusieron un recurso de inconstitucionalidad que finalmente la Suprema Corte de Justicia determinó que efectivamente esa ley violaba la Constitución porque permitió la violación a la independencia que establecía la Constitución. Y eso es algo muy importante porque, bueno, fue un espaldarazo a la reforma, se evitó un retroceso, hubo un empoderamiento de esas instituciones que recién se crearon precisamente para consolidar ese procedimiento democrático, y se evitó también algo muy importante en un país donde la independencia del Poder Judicial depende de los ciclos políticos, como es la elección es un tema político que está muerto. ¿Qué pasó después? Del 2002 vino una nueva reforma constitucional que insertó la posibilidad de una reelección. Con esa decisión del Poder Judicial se evitó precisamente que la decisión o la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cayera dentro del ciclo político electoral. Porque su periodo, siendo al inicio del designado del 97-98, hubiera probablemente sido diferente el escenario cuando se hubiera informado en el Consejo Nacional de la Magistratura con vistas a un proceso de reelección quizá próximo, ¿verdad? El cálculo político es otro. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que el proceso de consolidación del sistema de justicia, sobre todo el sistema de justicia penal, se profundizó con la reforma del Código Procesal Penal y con otras instituciones que se crearon. Evidentemente seguía pendiente de la batalla por lograr una independencia financiera del Poder Judicial, porque a pesar de que en el 2004 se aprobó una nueva ley que sí le otorgaba al Poder Judicial un porcentaje tan deseado, equivalente al 2.66%, pues pasó algo peor, que a pesar de lograr que se reconociera en esa ley el 2.66% del Poder Judicial, pues que no se haya cumplido desde el 2004 hasta la fecha, nunca se ha cumplido ese mandato. De manera que hay muchas batallas ganadas perdidas. Bien, el otro momento importante es el del 2010, que sigue la reforma constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre la reforma constitucional del 2010 y de 1994? Fundamentalmente, que el consenso político detrás de la reforma del 2010 no era el mismo consenso político detrás de la reforma del 1994, donde sí hubo un quiebre, donde la reforma incluso vino desde la oposición en gran medida, de gente que no estaba en el poder, y de las presiones sociales por cambiar las reglas del juego y el estado de cosas. Eso no ocurrió en la Constitución del 2010. Y a mi modo de ver, eso se refleja en algunas de las disposiciones que ya Ramón Bolívar indicaba. Número uno, quizá hubo a mi modo de ver, una contrarreforma en términos de la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la inamovilidad de los jueces luego se matizó. Ahora la inamovilidad por 7 años, y
y luego de 7 años se abre un proceso de evaluación de nuevo para que son escogidos. De nuevo entra el cálculo político, de nuevo entra el cálculo electoralista potencialmente dentro de la escogencia de los jueces. Segundo, la nueva reconfiguración del Consejo Nacional de la Magistratura, mientras que en el 94 eran 7 los miembros, en el 2010 ahora son 8 los miembros y hay 2 votos que son del presidente. De modo que, pensando esta estructura para partidos mayoritarios, actualmente el presidente tiene 4 votos. El presidente de la Cámara de Diputados, Cámara del Senado, Procurador, y en caso de empate tiene el voto calificado. De modo que el componente, digamos, la concentración de poder, el componente presidencialista del Consejo Nacional de la Magistratura es bastante evidente. Pero no todo es malo dentro de la Constitución del 2019, es muy buena en muchos aspectos. Y uno de ellos es la creación, sí, de los órganos denominados extrapoder, como el Tribunal Constitucional, como el reconocimiento de la Junta Central Electoral, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, que ya se le ha reconocido, por lo menos en términos normativos, y así ya también lo ha dicho el Tribunal Constitucional en 2015, que estos órganos extrapoder son poderes públicos. Son extrapoderes en el sentido de que están para oponerse contra o para balancear los poderes tradicionales, pero son poderes que tienen que tener autonomía política constitucional. De manera que eso es muy interesante porque hay un desplazamiento, o por lo menos hay una descentralización del poder político de jure, que esperamos que en algún momento sí pueda ser efectivo a la hora de rebalancear ese gran peso presidencialista que existe en determinados órganos como el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué sucede de nuevo? En 2010-2015 se modifica la Constitución para que se inserte entonces la elección de nuevo, como lo fue en el 2012. ¿Qué pasa ahora? Que a diferencia del 2002, los jueces serán inamovibles, ya no, de manera que de nuevo se inserta el cálculo reeleccionista y el ciclo electoral dentro de la elección de los jueces de las altas cortes. Y no le podemos pedir pegas al orden, porque es un problema de incentivos. ¿Qué incentivos tienen los políticos para que tomen compromisos que estén alineados con el bien común? No podemos pedírselo únicamente diciendo o exigiendo que en las condiciones de selección de los jueces de estas altas cortes sean lo más objetivas posible, porque es un problema político, es decir, no es un departamento de recursos humanos de una empresa que te va a poner a tomar un examen de cultura y tal y tal. Siempre va a haber un peso político e ideológico, y así debe serlo porque son cuestiones políticas. Lo que sí deben haber criterios objetivos, pero no debe ser nuestro único criterio, pero sí lo que debe haber es pensar en cómo lograr que los políticos sí tengan el incentivo que alinee sus intereses con los derechos. Eso es lo más difícil. Y para mí, todo eso depende de algo que siempre está igual, fue la regularización de las reglas del juego del sistema electoral. Está pasando, pero yo creo que es una cuestión importante de la Junta Electoral, que ya es un órgano extra poder autónomo, tengamos ese poder que da la Constitución. Y es importante ver qué va a suceder con la nueva ley de régimen electoral, porque la ley de partido político no es tan buena en términos de reflejar realmente si el compromiso político para alinear los intereses del político como el bien común, digamos, realmente va a ser efectivo. Y les pongo un ejemplo. En el artículo 78 de la ley de partidos políticos, que habla de la parte penal, dice que serán sancionados con multas de 50 a 100 salarios mínimos los que violen las disposiciones del artículo 25. El artículo 25 de esa ley tiene las siguientes prohibiciones para los partidos políticos. Número 1, que los partidos políticos constituyan brazos armados y paramilitares. Número 2, que los partidos políticos atenten contra el orden público. Número 3, que los partidos políticos den daños, engaños, violencia o coacción para incidir o defraudar, digamos, la voluntad del electorado. Eso únicamente está penalizado con una multa. Estamos hablando de prohibiciones que atentan directamente contra la democracia y el poder electoral. Entonces, mientras las reglas del juego electoral no sean lo suficientemente robustas como para que los políticos tomen decisiones acordes con la institucionalidad, yo creo que nuestras instituciones lo van a sufrir. Y eso sí lo que sucedió en el 94, una crisis electoral, y por eso fue el consenso que hubo.
Entonces creo que es un momento muy importante para que la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional se empoderen de ese poder que le ha dado la Constitución y sirvan verdaderamente de contrapeso. Entonces ese es el contexto. Las reglas del juego no podemos entrar mucho, las reglas del juego actuales. Otros actores que pueden decidirse, el caso de Brecht, los jueces de la Suprema Corte, la Cámara Penal completa va a ser sujeta de evaluación. Hay otras demandas sociales muy legítimas también, pero que a mi modo de ver y bajo en esta estructura discutiva pasa en un segundo término, que son, bueno, las demandas de confianza que tiene la sociedad en el Poder Judicial. El año pasado nosotros hemos visto como incluso al interno del Poder Judicial hubo jueces que estaban demandando esto. Y esto en parte también ha sido por propia culpa del Poder Judicial, porque únicamente tú no puedes tener garantía desde fuera, desde las estructuras, tú tienes que también generar institucionalidad interna, con procesos de evaluación, con reglas de consecuencias rígidas, duras y aplicables a todo el mundo. De manera que la irremovilidad que tanto molesta a los políticos, que esa irremovilidad no se convierta en un privilegio, en una comodidad, sino que sea el real compromiso y garantía de que van a tomar las decisiones difíciles. Entonces, de mi parte, eso es todo. Lo cierto es, antes de darle la palabra a Cristóbal, lo cierto es que es verdad que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, está conformado por políticos, eso está muy bien. Ahora, desde mi punto de vista, los políticos ahí están representando a la sociedad, porque entre otras cosas, para lo que nosotros elegimos a los senadores y al presidente es para que algún día alguno de ellos nos representara en ese órgano. Entonces, uno tiene que tener también una mirada, es verdad que es un órgano político, pero también yo creo que es importante nosotros también tener una visión 360. A continuación quiero darle la palabra a Cristóbal, que ha venido acompañando a la Fundación en todos lo que son estos procesos, desde cuando tenía cabello, así es. Así es. Y Cristóbal fue el coordinador de la mesa de todo lo que tuvo que ver con la reforma constitucional, todo lo que tuvo que ver con el seguimiento a las leyes de implementación de la Constitución. Y él maneja muy bien desde la lógica constitucional estos procesos y en ese sentido y en esa dirección, Cristóbal, quiero darte la palabra. Muchísimas gracias. Yo soy de la casa. Bueno, no voy directamente al grano. ¿Por qué es importante reflexionar sobre el proceso que ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, que está pronto a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura? Yo creo que es importante empezar reflexionando sobre ese porqué. El problema o la cuestión es que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, que son los órganos objeto, cuya recomposición es el objeto de la convocatoria, son entes u órganos del poder público que toman decisiones finales y definitivas sobre las cuestiones más relevantes del quehacer político jurisdiccional en el Estado. Son órganos que deciden, acaba de hacerlo el Tribunal Constitucional, cuestiones tan sensibles como si la Constitución de la República permite o no que el presidente se reelija. Son órganos que deciden cuestiones tan sensibles como que, o sea, que el presidente se reelija no, si la Constitución, tal y como está, se lo permite. Deciden cuestiones tan sensibles como quién es dominicano y quién no. Tenemos la sentencia 168-13 como un péndulo sobre la cabeza de la apreciación internacional del Estado Dominicano todavía hoy como resultado de esa decisión. Son órganos que deciden de carácter final, con carácter final y definitivo, cuestiones sobre el régimen
de la propiedad y el alcance del régimen de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, sobre el alcance de la libertad de expresión, sobre si proceden sanciones de carácter penal en materia de delitos de opinión. Es decir, cuestiones de una envergadura tal que su composición debe interpelar por necesidad a la sociedad para que el proceso en el que se anuncia la recomposición de esos órganos pues sea llevado a cabo de la mejor manera posible. El otro aspecto importante que creo se debe señalar es el momento en que se produce la convocatoria. Y hay muchos elementos informativos de ese momento, pero quiero referirme a uno al que ya se ha hecho alusión aquí. Esta convocatoria se produce en un momento en que los órganos de administración de justicia en República Dominicana están probablemente en su peor momento, en su peor circunstancia de aprecio ciudadano desde el inicio de la reforma en el año de 1997. Es decir, el nivel de descrédito del aparato de administración de justicia en la República Dominicana se asimila al nivel de descrédito que tenía ese aparato de administración de justicia antes de que se iniciaran los procesos de reforma en el año de 1997. Por tanto, las señales en términos del resultado del proceso que se den con el mismo son clave para saber si vamos a continuar profundizando el descrédito o si el proceso va a ser la ocasión para que la ciudadanía tenga algún motivo para recuperar un poco la confianza perdida en el aparato de administración de justicia. Dicho esto, quiero apuntar algunos aspectos generales sobre el tema que dice que son los desafíos del proceso, es lo que dice el Prochur, que hizo Finos. Yo pienso que los desafíos mínimos tienen que ver con que se cumpla lo que dice la Constitución y la ley. Eso es el mínimo, que se cumpla lo que dice la Constitución y la ley. ¿Qué significa eso? Significa, en primerísimo lugar, que el Consejo debe hacer, el Consejo Nacional de la Magistratura debe hacer un esfuerzo real por designar jueces imparciales. Y esto parece una cosa del aula, esto parece una cosa de discusión con los estudiantes en la academia, pero no. Esta es una cuestión de la más alta sensibilidad política. Porque la apelación por que los jueces que se designen sean jueces que obedezcan al estatuto de imparcialidad que se debe exigir a todo juez implica, entre otras cosas, que ningún ciudadano que tenga que renunciar a un puesto de dirección política en una organización partidaria puede ser tomado en consideración por el Consejo. Si usted tiene que renunciar del comité central o del comité político o de un comité intermedio para concursar, usted no puede ser juez, porque su imparcialidad con las cuestiones más sensibles que interpelan el interés de la sociedad dominicana hoy está comprometida, siempre está comprometida. Hay muchísimas otras cosas que se pueden decir de la imparcialidad. No quiero quedarme en ese aspecto. Lo segundo es la transparencia del proceso, transparencia plena del proceso. Y esto también tiene que ver con que se cumpla lo que dice el reglamento. El reglamento de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que llama a que el proceso sea transparente, a que los expedientes de los aspirantes estén a disposición de la ciudadanía, a que la ciudadanía pueda
formular propuestas, a que la ciudadanía pueda monitorear el proceso, a que la ciudadanía pueda ver a través de los medios de comunicación el desempeño de quienes se están presentando como aspirantes a los distintos cargos, a que la ciudadanía pueda formular objeciones razonables sobre aquellos que considera que no merecen ocupar un puesto. A eso el proceso tiene que ser transparente en los términos en que define el reglamento, de funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Pienso que el Consejo tiene que observar las previsiones constitucionales en materia de equidad de género en la reconfiguración tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. No es por buena voluntad, es que la Constitución, el artículo 39 de la Constitución Dominicana, tiene un mandato a las instituciones del Estado para que implementen decisiones que tiendan a cerrar las brechas de inequidad de género en todos los ámbitos del poder público y de la vida política en general en la República Dominicana. Eso significa que tiene que haber mujeres, más mujeres, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Tribunal Constitucional. Creo, además, que debe observarse con rigor, con estricto rigor debe dársele cumplimiento a la reservación de la cuota de 3/4 partes, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, de miembros de carrera. Vamos a evaluar, es verdad, pero las 3/4 partes de miembros que provengan del sistema de carrera tienen que ser cumplidas al tenor de lo que dice la Constitución de la República. Y pienso que, y esto va a parecer extraño, pero el proceso que va a iniciar debe, en el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, debe evaluar solo a los evaluables. ¿Qué significa esto? Porque esto está generando en los corrillos todavía no publicados, pero se van a hacer públicos pronto, insidias de que incluso los jueces que se designaron el año pasado pueden ser evaluados, e incluso yo quiero decir solo los evaluables. Los evaluables quiere decir que hay un grupo que no pueden ser evaluados ahora y por tanto cuyas plazas deben ser conservadas. El artículo 180, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana dice, no, pero está bien, muchas gracias. Dice que el Consejo Nacional de la Magistratura, al designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustituto para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento. El presidente y sus sustitutos ejercerán esas funciones por un periodo de 7 años, al término del cual, previa evaluación del desempeño realizada por el Consejo, podrán ser reelegidos por un nuevo periodo. Y la parte capital del artículo 181 dice: evaluación del desempeño. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación del desempeño por el Consejo Nacional de la Magistratura al término de 7 años a partir de su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo decidiere la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia. ¿Qué significa esto? Que si a usted lo designa juez de la Corte Suprema de Justicia, sustituyendo para suplir una vacante dejada por un juez que tenía 5 años cuando salió, por la razón que fuera, de la Corte Suprema de Justicia, usted no fue designado por 2. Usted fue designado por 7. Por 7. Y por tanto, a usted se le debe evaluar dentro de 7 años, cuando cumpla 7 años. Lo quiero decir
porque vamos a oír opiniones en el sentido de que se pueden evaluar los 16. Porque se parte de una premisa equivocada, se parte de la premisa de que los jueces son designados por 7 años. O sea, están sometidos a una temporalidad de 7 años. No, los jueces de la Suprema Corte de Justicia se deben evaluar cuando cumplan 7 años. Los que están sometidos estrictamente a la temporalidad de los 7 años son las funciones de presidente y de sustitutos del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esos son designados por 7 años en su rol de presidente y vicepresidente primero y segundo de la Corte Suprema de Justicia, no en su condición de juez de la Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, continuamos. El proceso debe ser previsible. Así, previsible. Y de nuevo, el énfasis aquí está en la parte relativa a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Este reglamento, el reglamento 1.17 del Consejo, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, significó un significativo paso de avance respecto del reglamento que adoptó el Consejo en el 2011, porque era un reglamento que no era un reglamento. Era un reglamento que lo que hacía era darle, en su artículo 9, al Consejo Nacional de la Magistratura poderes plenos para decidir bajo su mejor criterio lo que debía hacerse en el curso, en la marcha del proceso. Entonces, este reglamento introduce correcciones muy importantes respecto de su antecesor. Ahora bien, tiene un límite para el proceso actual, porque no fue pensado, o sea, fue pensado solamente para la conformación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en el año 2011. Y en el año 2011, los jueces de la Corte Suprema de Justicia no se evaluaron. Por tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura, para hacer previsible el proceso que va a convocar en lo que tiene que ver con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tiene que evacuar un reglamento de evaluación del desempeño, no un reglamento de funcionamiento del Consejo, que es a lo que se refiere, es un proceso de evaluación del desempeño que le permita a los jueces que van a ser evaluados saber cuáles son los criterios conforme a los que se va a ponderar su desempeño a lo largo de estos últimos 7 años, y por tanto le permitirá contrastar el resultado respecto de su evaluación del desempeño con los criterios, con la aplicación de los criterios. Es decir, el resultado significa que me aplicaron los criterios, o el resultado implica que se saltaron los criterios que el propio reglamento de evaluación debe disponer. A eso me refiero cuando hablo de que el proceso debe ser previsible. Pienso, y aquí viene uno de los elementos yo pienso que interesantes del proceso, que debe ser este proceso la ocasión para un diálogo entre el Consejo y la sociedad. Y creo que hay unas circunstancias sociales y políticas, yo quiero siempre verlo del lado positivo, que propician y que permiten ese diálogo. No es que se sienten a hablar, es que el Consejo pueda escuchar las propuestas de las organizaciones de la sociedad. Que el Consejo pueda escuchar las objeciones que se formulan desde la sociedad, ponderar los criterios de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, para que el mismo pueda parecerse a ese proceso que con tanta añoranza se refería a Juan Bolívar en su intervención, que fue el primero en el que se designó a los jueces, iniciado el proceso de reforma judicial a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en agosto del año 1997, que tomaron posesión el 5 de septiembre de ese año. Bueno, hace como 21 años y una semana. Y el otro aspecto relacionado con esa idea del diálogo, y aquí quiero
pasado, cuando se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura para cubrir las 4 vacantes que había en la Corte Suprema de Justicia, Marcha Verde estaba en su momento más grande de apogeo probablemente, y por tanto en su momento estelar para participar con posibilidades de incidir de manera efectiva en el proceso. Se ausentó totalmente del proceso. Se ausentó totalmente del proceso. No entendió que el discurso anticorrupción y post-transparencia siempre va a tener tiempo, que ese era el momento de la transparencia en el proceso de conformación de la Corte. Yo creo que no se debe caer en ese problema. Yo esto lo conversé con mis amigos, tengo amigos entrañables en ese movimiento, y se los dije: no pueden cometer ese error, no pueden cometer ese error. Y el proceso no fue el peor, pero pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor si el Consejo hubiera sentido el peso del monitoreo, el peso de la fiscalización y de la veeduría social de manera militante, como lo ha sabido hacer en otros ámbitos de sus reclamos la Marcha Verde y otras organizaciones de la sociedad civil. Con esto, yo casi que concluyo, solo decir, para cerrar, que el desafío mayor, en última instancia, y en esto coincido plenamente con Juan Bolívar, es si nosotros vamos a tener como resultado un proceso por lo menos parecido a lo que sucedió en el caso de la Junta Central Electoral, o si vamos a observar un proceso de enroscamiento entre el poder político y las instancias de decisión jurisdiccional del Estado Dominicano. Creo que eso va a depender en gran medida de el nivel de militancia con que la sociedad se coloque de cara al proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Hay un punto que lo quiero dejar sobre la mesa para que lo tengamos pendiente, y es con relación a quienes representan desde el Poder Judicial a los jueces en el Consejo. A nosotros como fundación nos preocupa que los dos únicos miembros del Poder Judicial que están representados en el Consejo, ninguno son de carrera. A mí eso me preocupa. O sea, no veo el lógico. Veo muy bien que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no vino de la carrera, esté ahí porque eso lo establece la Constitución, pero que el secretario, que tampoco vino de la carrera, sea el que represente a los jueces en ese consejo. Yo creo que eso hay que revisar. Porque sucede que el 75% de los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia y el 100% de todos los jueces que componen el tren judicial son de carrera. Entonces la carrera no está representada en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Eso hay que plantearlo con seriedad y con propiedad. Entonces, ojalá que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sus jueces, que el 75% son de carrera, revisen eso. Porque eso es como para llevar a cualquiera al centro de la reflexión. Porque sabemos las cosas que se dan al interno de una votación de un Consejo Nacional de la Magistratura. Consciente de que todo el que está ahí está ejerciendo una atribución. Ese no es el debate, pero se lo dejo de tarea. Yo quiero darle las gracias a los miembros del panel con la claridad y cómo trataron el tema y con la seriedad sobre todo. Tenemos solamente 10 minutos por razones de que Juan se tiene que ir, Cristóbal se tiene que ir y
nosotros tenemos un tiempo aquí, no nos votan de aquí, desde el hotel, una cosa increíble. Así que aquel que quiera, ¿quién me puede ayudar con el micrófono? Yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, el problema es que tengo que eso ustedes. Muy buenos días, gracias panelista, muy interesante. Que le habla Juan Ramón Santana, presidente de CONDECRE, un sindicato de trabajadores de educación. Primeramente, el análisis muy efectivo sobre lo que es la elección de los jueces ahora de la alta corte con independencia y transparencia. Nosotros también estamos preocupados por esa situación. Pero también nos preocupa que la Constitución de la República, en su artículo 149, establece que los jueces no solamente deben emitir una sentencia, sino también procurar que se ejecuten. Y hace una semana, el honorable presidente del Tribunal Constitucional, en un taller en Perú, decía que la preocupación del Tribunal Constitucional es precisamente la debilidad que tiene en la ejecución de la sentencia. Entonces, nosotros procuramos porque esos jueces sean imparciales, independientes, y nosotros le preguntamos a los panelistas, ¿qué ustedes piensan de tener nosotros una sentencia con unos jueces independientes y transparentes, pero que entonces no tenemos mecanismo para que esa sentencia sea ejecutada? Nosotros somos víctimas, tenemos 3 sentencias del Tribunal Constitucional y mañana tenemos una actividad frente al Ministerio de Educación porque cumple 2 años de que el Ministro de Educación la está desacatando. Entonces me gustaría saber cuál es la reflexión en ese sentido. Si tenemos jueces y emiten sentencia verdaderamente con criterio independiente, pero que entonces no se ejecuta. Vamos a recoger la pregunta para inmediatamente para... ¿Alguien más se anima a hacer otra pregunta? Pues la verdad que hablaron con tanta claridad que esto fue sin desperdicio. Cristóbal, yo te voy a dar el micrófono a ti. Bueno. Gracias, señor. Bueno, José Rico, simplemente quiero hacer traer a colación un dato. El Foro Económico Mundial, en su informe 2017-2018, establece que nosotros ocupamos el lugar 130 de 137 países evaluados en independencia de la justicia. Y Haití ocupa el lugar 126. Es decir, que nosotros estamos 4 lugares por debajo de la independencia de la justicia. Simplemente doy el dato para que veamos la trascendencia e importancia de ocuparnos en esta nueva selección que debe hacerse, porque hay algo, yo soy de lo que creo, que el control absoluto, aquí tenemos definitivamente una dictadura de poderes, y si no hay un involucramiento, un ocuparse por parte de toda la sociedad para tener ahora una selección diferente, esa dictadura de poderes se seguirá imponiendo, porque el interés es mantener ese control para tratar de mantener el poder. Y es un problema de relaciones de poder lo que pasa con la justicia dominicana. Esa Suprema Corte de Justicia nunca ha cumplido con el mandato que le da la ley para exigir el presupuesto que le corresponde. Como una instancia, la 2/3 parte de los miembros pueden inhabilitar al director de presupuesto, al tesorero y al Contralor General de la República por no ponerle su dinero. ¿Y por qué no lo ha hecho nunca la Suprema? Porque depende de la presidencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo que yo voy a decir tal vez no va a satisfacer al señor que hizo el comentario, pero voy a hacer un comentario breve. El presidente del Tribunal Constitucional habló en Lima la semana pasada sobre el tema de la ejecutoriedad de las decisiones, porque el evento que se desarrolló en Lima tenía ese como tema, era un evento hemisférico, y ese era el tema por el que se convocaron a los presidentes de cortes, salas y tribunales constitucionales de Iberoamérica en Lima. Cuando es uno la víctima,
uno no puede entender si otra gente, abogado más o menos atento a esta cuestión, le dice que ese no es realmente un problema mayor del sistema de administración de justicia en este país. En este país la realidad es que las sentencias se ejecutan. La gruesísima parte de todas las sentencias de todos los tribunales se ejecutan, efectivamente. Incluidas las del Tribunal Constitucional, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia. Y le digo más, el Tribunal Constitucional diseñó un procedimiento para hacer todavía más efectivo el proceso de ejecutoriedad de sus decisiones, que está todavía haciendo pininos, pero que tomara el tribunal la previsión de crear un reglamento y una instancia en su institución dedicada solo a eso es relevante, porque la ejecutoriedad de la sentencia es el último eslabón de las reglas de lo que se conoce como tutela judicial efectiva. Yo no hago nada con una sentencia si lo que dice en mi favor no se ejecuta. Yo desconozco la intríngulis de su caso y por tanto no tengo elementos para opinar sobre él. Bien, señores, en nombre de la Fundación de Institucionalidad y Justicia quiero agradecerle su presencia aquí, a los panelistas, por habernos edificado en un tema tan relevante como este. Quiero sí dejar sobre la mesa otro aspecto. Cristóbal hablaba de que una de las cosas que tendrá que poner en agenda este Consejo el día 2 de octubre es todo lo que tiene que ver con los criterios o con los contenidos que deberá de tener las evaluaciones de desempeño de los magistrados. Eso es muy relevante y yo creo que como sociedad tenemos que estar muy pendientes de eso. De todos modos, lo invito a un refrigerio y le agradezco en nombre de la Fundación una vez más. Así que le digo hasta entonces, muchas gracias.